La farmacocinética, ¿qué es farmacocinética? El movimiento de los fármacos o proceso por el cual el fármaco llega al lugar de acción, o sea, o al lugar donde va a actuar el fármaco, que es la biofase. Entonces, ¿y cuáles son los procesos? Algunos ponen liberación, pero puede ser administración, absorción, distribución, metabolismo, distribución. ¿Cuál será el objetivo principal de la farmacocinética? Que alcance concentraciones exactas o adecuadas o terapéuticas en el lugar de acción. Ahí que alcance. Ese es el objetivo. Para eso es. Y las concentraciones pueden variar de acuerdo, la farmacocinética puede variar de individuo a individuo, o sea, por muchos factores. Si varía la absorción, varía la distribución, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la aplicación de la farmacocinética? ¿Para qué me sirve? O sea, yo sé cómo se absorbe, cómo se distribuye, pero ¿para qué me sirve? Para calcular, o sea, no solamente para calcular o para elaborar el esquema del tratamiento. Porque de acuerdo a la farmacocinética voy a determinar la dosis, voy a determinar cada qué tiempo le voy a dar y voy a determinar si hay interacciones, no hay interacciones, etcétera, etcétera, y la duración también del tratamiento. Entonces, el esquema de tratamiento es importante conocer, por un lado la farmacocinética y por otro lado la farmacodinámica. Procesos farmacocinéticos ya lo mencionaron ustedes, absorción. La absorción es la entrada del fármaco hacia la circulación sanguínea. La distribución del fármaco a los tejidos, el metabolismo y lógicamente a los tejidos y especialmente al lugar donde va a actuar el fármaco. Y luego de llegar a esa zona, regresa a la sangre y va al hígado, que es el principal órgano metabolizador, pero puede ser el intestino, puede ser el cerebro, los pulmones, hasta los riñones, pero el más importante, el más representativo es el hígado. ¿Y qué pasa en el hígado? Ya empieza a preparar el fármaco para su eliminación. Entonces va a transformar el fármaco en otras sustancias que puedan ser eliminadas y va a transformar en términos generales en metabolitos. Pero esos metabolitos pueden ser activos, pueden ser inactivos, pueden ser tóxicos, dependiendo del fármaco. Luego ya viene la eliminación. La eliminación es del fármaco hacia su eliminación del cuerpo. El órgano representativo de eliminación es el riñón, pero puede ser los pulmones, puede ser la piel, puede ser la bilis, puede ser las heces, etc. ¿Qué se elimina del organismo? Puede eliminar usted fármaco activo, o sea, igualito, tal como entró, puede salir sin ningún cambio. Puede eliminarse. ¿Cómo se puede eliminar también? Puede eliminarse como metabolitos activos, o puede eliminarse como metabolitos inactivos, o puede eliminarse como metabolitos tóxicos. Metabolitos, y puede eliminarse por la orina, puede eliminarse por la bilis, o puede eliminarse por las bilis o heces. O sea, las vías de eliminación principal son la renal y la vía digestiva. Acá tienen lo mismo que ya hemos mencionado: absorción hasta la circulación sanguínea, distribución, el fármaco se difunde a todos los tejidos y células, algunos más, otros menos. Metabolismo ya es transformación de fármacos en sustancias endógenas en compuestos más fáciles de eliminar. Y eliminación
puede ser que ya hemos dicho que no ha cambiado o puede mirarse por vía renal y ya lo que no. Esto es una repetición de lo mismo. Sin embargo, vemos que no solamente la farmacocinética es importante, sino la farmacodinamia, pero la farmacodinamia depende. ¿Qué estudia la farmacodinamia? El mecanismo de acción y los efectos y da lugar a la respuesta clínica, que puede ser, la respuesta puede ser eficacia terapéutica o puede producir toxicidad. Pero la farmacodinamia depende de la concentración del fármaco en lugar de acción. Y la concentración del fármaco en lugar de acción depende del proceso farmacocinético. Entonces, hay una ligazón, o hay una coordinación siempre, una dependencia de la farmacodinamia depende de la farmacocinética por las concentraciones séricas. Son importantes. Y acá tiene, por un lado, tiene el huésped, arriba farmacocinética y abajo farmacodinamia. En este triángulo ven que cuando se administra un fármaco se tiene que tener en cuenta no solamente el conocimiento del fármaco, sino el conocimiento de la patología y además las características del huésped. Son importantes para determinar, seleccionar el fármaco y también su esquema. Y es importante conocer en todo esto la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética ya mencionamos los procesos y pueden ver el objetivo principal es alcanzar concentración sérica y luego concentración adecuada de piezas. Las concentraciones séricas pueden ser modificadas por la absorción, por la distribución o por la eliminación. Si yo tengo un paciente que tiene insuficiencia renal o insuficiencia hepática, que no puede eliminar los medicamentos, la concentración sérica, ¿qué va a pasar? ¿Baja o aumenta? Aumenta. Porque si no se elimina el fármaco, la concentración sérica. Si se distribuye más, la concentración sérica va a disminuir. Si no se absorbe, la concentración sérica va a disminuir. Entonces, si disminuye la concentración sérica, el efecto probablemente no se dé efecto terapéutico. Si aumenta la concentración sérica, el efecto puede ser mayor o puede ser tóxico también. Entonces, las concentraciones séricas son importantes. E inclusive las concentraciones séricas se están considerando en muchos medicamentos de margen terapéutico estrecho que se llaman, para determinar el nivel en sangre cómo está su concentración, que es importante. Sobre todo en anticonvulsivantes es donde más se utiliza. ¿Cuáles son los factores modificadores para la absorción? Ya hemos mencionado eso anteriormente en transporte de membrana, que los fármacos que son liposolubles son más absorbidos que los liposolubles y que se necesita gradientes de concentración, a mayor concentración más absorción. En lugar de absorción, si digamos, la área de absorción es mayor, lógicamente hay más absorción, si es menor, tiene más absorción. Y lo otro, si la administración también, hay más absorción por otras vías, por ejemplo, por vías sublinguales, por vías novedosas, no hay absorción del pulvicio muscular. Entonces, son los factores modificadores de la absorción. Distribución. ¿Qué es distribución? El fármaco ya está en sangre. ¿Y en sangre qué hace? ¿Qué existe en la sangre? Las proteínas. Y de las proteínas, ¿cuáles son las que más? La albúmina, también la globulina. Buenos fármacos, un buen número de fármacos se unen a las albúminas y otros se unen a las globulinas. La mayor parte se unen a las albúminas.
La albúmina es una proteína de peso molecular alto o de peso molecular bajo. De un gran peso molecular. Y por lo tanto la albúmina generalmente se difunde del espacio celular se difunde al intersticio o otros tejidos, la albúmina no. Entonces, tiene usted una parte de, apague sus celulares, por favor, apague sus celulares. Tiene una parte del fármaco que se une a la albúmina, a la proteína. Y esa se llama fracción unida a las proteínas. Y otra parte de las albúminas, del fármaco, que queda libre, eso se llama fracción libre. Entonces, cuando llega a la sangre, el fármaco tiene una parte que es fracción unida a la proteína y una parte libre. ¿Cuál será la parte del fármaco que va a salir de la sangre, o sea, del plasma, y se va a ir a los tejidos, va a ir a metabolizarse, se va a ir a eliminarse, va a producir el efecto? ¿Cuál es la fracción libre? Entonces, y la fracción unida a las proteínas es una fracción que queda estable ahí, o es reversible o es irreversible. Reversible. Si tengo un fármaco que tiene 100 miligramos, para el ejemplo, se unen 20 nomás, entonces la fracción libre es 80, ¿no? El otro fármaco que tiene 100 miligramos, la unión proteica se une 80, entonces la fracción libre es 20. ¿Quién tiene más duración de efecto? ¿El que tiene 80 de fracción libre o el que tiene 20 de fracción libre? 80. El que tiene 20, ¿por qué? Salió el 20, se quedó 80. Terminó los 20, vuelven a salir, pues es reversible, vuelve a salir 20 más, y así hasta que se elimine todo. Entonces, ¿eso demora o no demora? Demora más. En cambio, el que es 80 de fracción libre, o 60, generalmente no es 80, es 60, en una vuelta se elimina entonces la duración del efecto es menor. Y eso tiene que ver también cuando hablemos ya de parámetros de vida media y eliminación. Lo importante es que la distribución, el objetivo es que llegue al tejido, a los tejidos en cantidades terapéuticas, que forma parte de la farmacocinética. ¿De qué depende si hay un buen flujo sanguíneo? Si hay un buen tamaño molecular, solubilidad del fármaco, unión proteica y volumen de distribución. La unión proteica es importante para la distribución y el volumen de distribución lo vamos a ver luego. Hay compartimentos vasculares, compartimentos extravasculares. Otros dicen compartimento central y otros hablan de compartimento periférico. Los compartimentos central generalmente se denomina a órganos que son muy irrigados. ¿Cuáles son? Hígado, riñón, el cerebro también. El cerebro tiene barrera hematoencefálica, hígado, vaso. Entonces, en esos lugares el fármaco llega y se establece equilibrio rápidamente, llega a esos lugares rápidamente. Pero hay otros que son menos irrigados, tipo por ejemplo el músculo, la grasa, la piel, los huesos. Ahí llega, o sea, ahí no establece equilibrio, entonces ahí llega un poquito menos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, para dar un fármaco, digo, tengo una osteomielitis, un paciente, tengo que ver primero que hermen, etcétera, eso lo vemos cuando vemos a nivel. ¿Qué fármaco voy a dar? Un fármaco, ¿cuál de los fármacos son los que llegan más a hueso? Uno. Y la cantidad que le doy para una infección de riñón es la misma que le tengo que dar para hueso, ¿no? Hay que ver, es diferente, tengo que darle
probablemente más concentración. ¿Por qué? Porque el fármaco llega a la sangre, por decirle, el volumen de distribución. Llega a la sangre el 80% de sangre, no, llegó un 50% llegó a la sangre del fármaco. De ese 50%, casi el 50% va a los órganos que están bien irrigados, pero al cerebro puede llegar al 10%, al hueso puede llegar al 5%. Entonces hay características, cuando veamos de fármaco en fármaco, ya vamos a ver más o menos esos parámetros que son importantes. Y lo otro son pasajes de barreras. ¿Cuántas barreras existen? La barrera hematoencefálica 1, barrera placentaria 2, la mamaria 3, y algunos consideran también la ocular. Pues no la consideran como barrera, pero sí tiene variantes para la administración. Después tienen algunos la barrera alveolar, algunos consideran hasta la prostática. Y hay otras barreras, pero que son fisiológicas, pero las que son, digamos, las que se consideran más de la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria y la mamaria. Eso es importante para ver qué fármaco llega y qué fármaco no llega. Cuando hablamos de proteínas, pues de unión proteica, ven acá, mire, casi la mayor parte de fármacos están libres, el resto poca unión proteica. Hay los espacios proteicos están libres, solo pocos son los que la poca unión proteica, entonces la fracción libre es mayor y por lo tanto se unen más a los tejidos y por lo tanto se eliminan también más. En la figura B, la fracción libre es poquísima, la mayor parte es fracción única de la proteína. Entonces se une poco al lugar de acción y son eliminados también poco. En este caso de la fracción unida a la proteína, gran unión, mire, se va eliminando uno, después otra vez se va eliminando otro, después se va eliminando otro. Entonces el efecto dura más cuando la unión proteica es mayor y dura menos cuando la unión proteica es menor. Y hay otro aspecto que antes conversaba unos compañeros. ¿Qué pasa cuando yo doy dos fármacos a veces? Por ejemplo, un ejemplo, que es lo que se llama desplazamiento de la unión proteica. Un ejemplo clásico es la warfarina, que es un anticoagulante, que tiene una unión proteica del 98%. O sea, 2% nomás es la fracción libre. Y con ese 2% de fracción libre, que es un anticoagulante. Pero si se me ocurre darle un ibuprofeno, que es un AINE, el ibuprofeno se une también a la unión proteica, lucha con la warfarina y a veces le gana la warfarina y la warfarina ya no va a ser su unión, su fracción libre 2, sino puede ser 8, puede ser 10. Y si es 10 su fracción libre, o sea, el efecto va a ser severo, tóxico, el paciente empieza a sangrar. Entonces, por desplazamiento. Y otro caso que vimos a veces es por las mismas proteínas. Nosotros tuvimos un paciente que tenía síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, pero era una persona que tenía más o menos 30 años, que tenía una talla de 1,85, casi 1,90 alto, pero cuando llegó flaquito por su enfermedad, bien flaco. Vino con una trombosis por el efecto de los medicamentos u otros aspectos. Vino con una trombosis, le dimos heparina y después lo pasamos a warfarina, pero le dimos la dosis estándar. Le dimos la dosis 5 miligramos, le tomamos su control, su INR,
que generalmente ese control debe estar en 1 o 1.5 al inicio, y después máximo debía estar en 2, en 3, estar en 10. Entonces, ese paciente no sangró porque Dios es peruano. Estaba en 10, debería haber sangrado. Y a veces el sangrado no se ve, a veces el sangrado cerebral y todo. ¿Y qué pasó en el paciente? No tomaba esto, no tomaba AINES, no tomaba nada. Entonces le pedimos sus proteínas y de albúmina tenía 1.5. Entonces saqué albúmina en cebagonel, el medicamento. Entonces hay que tener en cuenta no solo el desplazamiento, sino las proteínas, que el paciente tenga cantidad de proteínas adecuada. Si su albúmina es baja, los fármacos que tienen mucha unión proteica de repente no se van a unir y su fracción libre va a ser mayor. ¿Está claro, no? Acá en este caso, el fármaco A se combina con el fármaco B, que tienen alto grado de unión proteica, y al final el fármaco A, la fracción libre aumentó al 15% por desplazamiento, lo que sucede con AINES. Al sistema nervioso líquido-cefalorraquídeos a través de la red hematoencefálica, hemos dicho, solo penetra en la forma no ionizada de hipotolubios y por transporte activo. Eso lo vamos a ver luego. Las sustancias hidrosolubles de bajo peso pasan por difusión. La urea y el alcohol puede pasar por difusión. En casos de inflamación meninge, lógicamente meningia, los fármacos hay mayor paso, por transporte pasivo o transporte activo, pero hay mayor paso. Hay algunos núcleos que permiten. Yo he tenido oportunidad de hacer una revisión de la farmacocinética en el sistema nervioso central. Los parámetros farmacocinéticos y los procesos farmacocinéticos en el cerebro son diferentes. Se van acumulando, pasar de núcleo a núcleo, pasar de un área a la otra, es diferente. Y las dosis son diferentes, las concentraciones ahí también son diferentes. En la placenta, el problema es que, bueno, si los fármacos que atraviesan planetaria podrían, no siempre, llegar a la circulación fetal. Acá tiene la barrera hematoencefálica. Esta es la estructura de una célula, o sea, las células endoteliales de un hepatocito y las células endoteliales de un capilar cerebral. Entonces, las características del hepatocito es que tiene su membrana basal, pero tiene sus células, entre células y células hay espacio que se llama, la rueda le llama poro, por poros. Esta estructura es diferente a la estructura de un capilar cerebral. Ahí se han unido, ya no hay poros, ahí se han unido. En un capilar hepático, hepático, pasan los fármacos con pequeño paso molecular, hidrosolubles, pasan los liposolubles, por acá, los liposolubles, y pasan por transporte activo. O sea, todos pasan, de una u otra forma. Al hepatocito todos pasan. Pero acá ya no van a pasar los hidrosolubles, ya no pasan. Solamente pasan los liposolubles y los que pasan por transporte activo. Entonces, no todo fármaco llega al sistema nervioso central. ¿Y qué tengo que hacer cuando llega poco? Porque puede que llegue, pero llega poco o no llega. ¿Qué tengo que hacer? Si no tengo otras alternativas, si tengo el único fármaco que puede actuar a ese nivel y no llega, ¿qué hago? Sí, pero si no llega, puede ser mayor dosis, sí, está bien, pero otra alternativa, pero de repente con la mayor dosis igualito no le llega porque no penetra bien. Le administra administración intratecal o administración intraventricular. Y por ejemplo decíamos de las barreras oculares, cuando ustedes hagan el capítulo en oftalmología en clínica, se van a dar cuenta que los oftalmólogos
Algunos antibióticos lo indican de frente en el vitrio o de frente en la retina, que lógicamente tiene que tener una técnica, tiene que tener un protocolo que lo aplica. ¿Por qué? Porque uno no le puede dar, le da por viento venosa y no llega mucho. Y ahí pasa otro aspecto, o sea, hablando de transporte pasivo. Una vez, nosotros en pediatría, le indicamos un banco visita a un paciente por viento venosa y también por viento vegetal. Entonces el médico llamó y dijo, doctor, pero si usted le está aplicando por vía intratecal, ¿para qué le va a aplicar ya por viento venosa? Si no llega, ¿para qué le va a llegar? ¿Para qué le va a dar? No tiene razón de ser. ¿Qué dicen ustedes? Tiene razón. ¿Cómo se transporta el fármaco de tejido a tejido? Por difusión. Y generalmente si es difusión pasiva, es de concentración mayor a concentración menor. Si usted le pone solo en la meninge, le pone solo, hay concentración mayor y va a pasar a la sangre. Entonces, por eso es que le damos también por vía sanguínea. Entonces, de tal manera que por vía sanguínea ya no permite, ya establece más equilibrio, por esa razón. Entonces, para ojos igual, le dan por vitrio, pero también le dan por vía endovenosa. Entonces, pasan solo los liposolubles y los mediados por transporte activo. Redistribución. Para explicarles más o menos la redistribución. Usted ve que el fármaco viene en la sangre y después de ahí va bajando. En el caso de los hipnóticos, benzodiazepinas, o en el caso de los anestésicos generales, llega a la sangre y una vez que hace su efecto, está en concentración alta ahí, pasa a la sangre, le baja su concentración, pero no se elimina, sino que va a los diferentes tejidos, pudiera ir al adiposo o al músculo, pero ahí se almacena un poco, y se almacena hasta que alcanzan concentraciones altas. Una vez que alcanza concentraciones altas, pasa a la sangre de nuevo y otra vez va al cerebro o va al tejido, eso se llama redistribución. Lo clásico, y eso lo han visto ustedes, paciente que es operado, un familiar, lo operan, se pasa la recuperación, ya le quitaron el anestésico, entonces cuando sale, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pero está en el cuarto y se queda dormido. Está durmiendo, cuando otra vez se despierta y otra vez se queda dormido. Ese efecto de la anestesia es la redistribución. Y le llaman eso, ¿cómo le llaman? La resaca le llaman. Que no es la resaca que conocemos, es otro tipo de resaca, la resaca de los anestésicos. Biotransformación, hemos visto distribución, hemos visto absorción, ahora falta la biotransformación. Mecanismo por el cual elimino fármacos, la actividad por diferentes mecanismos. ¿Qué pasa? El órgano más representativo para el metabolismo es el hígado, pero puede haber metabolismo en diferentes lugares. ¿Qué hace el metabolismo en cualquier lugar? Uno, que el fármaco pierda su actividad o que se transforme en metabolitos inactivos. ¿No? Eso es uno. Lo otro, que dé metabolitos, que mantenga su actividad, que dé metabolitos activos. Hay fármacos que dan metabolitos activos. Por ejemplo, hay la cefotaxime, que es un antibiótico que da su metabolito metilcefotaxime, que tiene igualito el efecto. Entonces puede dar metabolitos activos, puede dar metabolitos inactivos. ¿Qué otra cosa puede dar? Metabolitos tóxicos. Y lo otro es
¿Qué es un profármaco? ¿Qué es un profármaco antes de entrar en la... ¿Tendrá efectos del principio activo? ¿Será un principio activo? No. Es una sustancia que no es fármaco, que todavía no tiene el principio activo. Entonces, ¿qué hace? Cuando llega al hígado o a otro lugar, se metaboliza y recién se transforma en principio activo. Ese es un profármaco. Y hay varios. En Alapril, por ejemplo, que se utiliza para el hipertensión, es un profármaco, y hay varios. Y lo otro es aparición de metabolitos tóxicos. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de analgésicos, pero les voy adelantando algo. O sea, el acetaminofén o paracetamol generalmente refiere nunca usar más de 4 gramos por día. Sino, entonces, cuando uno da dosis, en adultos estoy hablando, cuando uno administra una dosis de 2 gramos al día, el fármaco se inactiva totalmente y no pasa nada. Cuando uno va de 2 gramos a 4 gramos, el fármaco ya utiliza otra vía de biotransformación, que vamos a ver luego, y da lugar a metabolitos tóxicos. Pero esos metabolitos tóxicos en un hígado sano tiene el glutaraldehído, que no recuerdo bien en este momento, una sustancia que lo elimina, lo transforma, lo inactiva. Pero cuando pasa de 4 gramos o el hígado está enfermo, prácticamente se forman metabolitos tóxicos y no se eliminan. Y esos metabolitos tóxicos producen hepatotoxicidad. Y la hepatotoxicidad puede dar insuficiencia hepática severa, se puede morir. He visto como 3 casos de intoxicación por paracetamol. Por eso es que no se dan más de 2 gramos. E inclusive el sistema, eso lo podemos mencionar una vez, cuando se da más de 2 gramos utilizan el sistema microsomado enzimático. Y el alcohol, por ejemplo, en un paciente que está descrito en el New England Journal del año 2000, New England Journal of Medicine del año 2000, hace muchos años, salió un caso clínico, un artículo muy interesante, de un paciente que tenía gripe con síntomas dolorosos, musculares severos, o moderados a severos, y le dieron paracetamol, pero él era alcohólico crónico. Entonces, bueno, lo que al final hizo una insuficiencia hepática severa, pues el alcohol induce el metabolismo y produce, como induce, aumenta el metabolismo y produce más metabolitos tóxicos. Y el paciente tuvieron que hacerle un trasplante hepático y luego al seguro del médico le sacaron millones de dólares. El paciente se despertó, mejoró su trasplante y lo primero que hizo fue ir a buscarlo al médico. Entonces, hay que tener mucho cuidado en administrar medicamentos. Y acá tenemos las fases. Acá tenemos las fases de metabolismo. Tenemos fase 1, fase 2. La fase 1 es una fase de oxidación, reducción, hidrólisis. La fase 2 de conjugación con ácido sulfúrico, ácido glucurónico y todo. ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es el objetivo de la biotransformación metabolismo? Es transformar al fármaco de liposoluble, que es no ionizado o no polar, y activo, en hidrosoluble, en inactivo, en algunos casos, y ionizado. Y hay otro aspecto más, o sea, ese es el objetivo de la biotransformación. Pero hay otro aspecto más. En esta fase, en la fase 1, generalmente puede intervenir en la fase 2, pero en la fase 1 se caracteriza, ¿en qué se diferencia, antes de hablar de esto, en qué se diferencia la fase 2 de la fase 1? En la fase 2 los fármacos son inactivos totalmente, son inactivos. Y ya se pueden eliminar, y sin problema. En la fase 1 los fármacos son inactivos. Y ya se pueden eliminar. Y sin problema. En la fase 2 los fármacos son inactivos totalmente, son inactivos. Y ya se pueden eliminar. Y sin problema. En la fase 2 los fármacos son inactivos totalmente, son inactivos. Y ya se pueden eliminar. Y sin problema. En la fase 2 los fármacos son inactivos totalmente, son inactivos. Y ya se pueden eliminar. Y sin problema. En la fase 2 los fármacos son inactivos totalmente, son inactivos. Y ya se pueden eliminar. Y sin problema. En la fase 2 los fármacos son inactivos totalmente, son inactivos. Y ya se pueden eliminar. Y sin problema. En la fase 2 los fármacos son inactivos totalmente, son inactivos. Y ya se pueden eliminar. Y sin problema. En la fase 2 los fármacos son inactivos totalmente, son inactivos. Y ya se pueden eliminar. Y sin problema. En la fase 2 los fármacos son inactivos totalmente, son inactivos. Y ya se pueden
En la fase 1 hemos dicho que no necesariamente. En la fase 1 puede haber fármacos activos, se activa el fármaco, puede ser metabolitos inactivos parcialmente, o metabolitos activos o tóxicos. O sea, que esa es la diferencia. Esto es acá generalmente fase 1. Pero en la fase 1 interviene para el proceso de oxidación, reducción y hidrólisis, interviene el sistema microsomal enzimático. ¿Y qué es el sistema microsomal enzimático? Es un complejo de enzimas, hay como 80 isoformas. Esto lo han visto en bioquímica, me pongo el citocromo P450. Pero ese no es una enzima, es todo un complejo, tiene muchas isoformas. Y esto interviene en esta fase. Pero otra de las características de este sistema es que este sistema puede ser inducido por medicamentos o puede ser inhibido. ¿Qué pasa si yo doy medicamentos que inducen al sistema microsomal enzimático, que se llaman inductores? El metabolismo va a ser mayor, ¿es así? Si yo doy un inductor enzimático, o un fármaco, o por otra forma estimulo el sistema microsomal, es mayor inducción, más metabolismo. Y si hay más metabolismo, las concentraciones séricas disminuyen o aumentan. Disminuyen. Y si disminuyen, el efecto puede disminuir. Y si yo doy algo que inhibe al sistema microsomal enzimático, que se llaman inhibidores enzimáticos, las concentraciones séricas van a aumentar y el efecto incrementa. Puede ser terapéutico o puede ser entonces, cuando veamos la parte de benzodiazepinas, ya posteriormente, vamos a ver que hay fármacos, hay benzodiazepinas que van primero por esta fase y hay otras que van directo a la segunda fase. ¿Por qué es importante? Porque cuando el hígado está enfermo, empieza a tener insuficiencia hepática, lo primero que se afecta es esta fase, y la fase 2 no. Y si se afecta esta fase, el sistema microsomal enzimático, si usted le da un inductor, por ejemplo, enzimático, y el fármaco produce metabolitos tóxicos, lo que pasó con el paracetamol, va a producir, y no le puede dar otros fármacos que lleguen por eso, tiene que darle fármacos que actúen directamente en la circulación. Aparte de lo mismo, fase 1, fase 2 de la conservación. Es diferir fármacos inactivos de acá pueden no necesariamente son inactivos. Y el objetivo principal es transformar el lipofílico en hidrofílico. Hay otros procesos de reacciones de fase 1 que no necesariamente tienen acción del sistema microsomal enzimático, pero pueden ser enzimas que pueden oxidar fármacos, la monoaminoxidasa, cuando hablamos de antidepresivos o catecolaminas, etc. La monoaminoxidasa, que son enzimas que intervienen con el metabolismo. Y el otro es, hablamos anteriormente de lo que es el metabolismo presistémico, o que es el metabolismo presistémico, o hablamos de lo que se llama fenómeno del primer paso. Acá pueden ver, este es el fármaco, digamos, por el intestino, parte se elimina por las heces, que puede metabolizarse también, y parte pasa al intestino, a la pared o al epitelio intestinal. Y en la pared intestinal podría metabolizarse, o no, acá no. ¿Y de ahí a dónde pasa? A la vena porta. Y de la vena porta pasa al hígado, y del hígado ahí se puede metabolizar, y luego pasa a la circulación sanguínea. Entonces, esto se llama fenómeno del primer paso, o metabolismo presistémico. De que esta lámina la van a observar mejor. Cuando yo administro por vía endovenosa,
o por otras vías que no tengan fenómeno de primer paso, va de frente a la circulación sistémica, especialmente por vías de retorno. Y de ahí va al resto del tejido. Pero cuando yo administro por vía oral, tiene que ir a la porta, y de la porta al hígado, y recién de ahí va a la circulación sistémica. Entonces, por eso es que decíamos, ¿cuáles son las vías de administración que tienen el fenómeno primer paso? La oral y la rectal. La oral y la rectal. La rectal tiene fenómeno primer paso la mitad, 50%. La sublingual no tiene fenómeno primer paso ni la intramuscular. Y este es el fenómeno primer paso también, ¿no? Como ven, la cantidad que entra y la cantidad que sale va después de metabolizar la vida disponibilidad. Hemos mencionado que el responsable del sistema microsomal enzimático, especialmente en la fase 1, citocromo P400, familia lisoenzima localizadas en los retículos, puede ser inducido o inhibido por fármacos y otros. El alcohol, el tabaco, el alcohol es un inhibidor en fase aguda y en fase crónica es inductor. O sea, si es un inhibidor, inhibe el metabolismo. Y si inhibe el metabolismo, aumenta sus concentraciones. Si es un inductor, incrementa el metabolismo. Y si incrementa el metabolismo, baja las concentraciones. Y lógicamente las concentraciones altas o bajas tienen repercusión en el efecto. Cuando puede decir, por eso los fármacos que inducen el sistema microsomal enzimático se llaman inductores. Y los fármacos que inhiben se llaman inhibidores enzimáticos. Cuando hagan interacciones van a ver la cantidad de inductores que hay y la cantidad de inhibidores que hay varios. Acá vamos a ver algunos. Hemos dicho que el citocromo P450 es más o menos un complejo de 80 que es lo que están descubriendo más isoformas. Pero las más importantes, las que intervienen mucho en el metabolismo de la farmacocinética de la mayor parte de fármacos, no en todos, son el CYP2C9, el CYP2D6, el CYP3A4. Y ahora vamos a ver otros. Estos son los sustratos comunes. ¿Qué significa un sustrato común? Que esto se metaboliza normalmente, estas sustancias se metabolizan por esta isoenzima. Estas sustancias se metabolizan por esta enzima, por este tipo de citocromo. Y estas de acá también por este citocromo. Y los inductores, ¿qué van a hacer los inductores? Van a incrementar el metabolismo de la warfarina, de la fenitoína. Tanto el fenobarbital como la rifampicina son inductores, van a incrementar el metabolismo. Y si van a incrementar el metabolismo de esto, van a disminuir sus concentraciones y sus efectos no van a producir, o son menores. Acá no se ha visto inductores, en este caso inductores. La carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, rifampicina. Estos medicamentos van a bajar sus concentraciones. Un ejemplo que vimos nosotros una paciente que tenía lupus eritematoso. Y como tenía lupus eritematoso, lo controlábamos con cuadro clínico y con sus ¿cómo se llama? Constantes, con sus parámetros, digamos, parámetros moleculares, para ver actividad. Entonces, logramos detener la enfermedad con 60 miligramos de corticoides, de prednisona, corticoides. Eso estaba bastante tiempo bien, después de un año, 2 años, la paciente, como los corticoides producen alteraciones en la inmunidad celular, la paciente hizo tuberculosis. Entonces van al especialista y le receta rifampicina, isoniazida, piracinamida. Eso es una medicación no habitual para tuberculosis. Parece que empezó durante 2 semanas, 3 semanas, empezó a mejorar su cuadro tuberculoso, pero se encendió el lupus.
problemas dermatológicos, renal, sus factores, todos estaban alterados. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros teníamos la unidad de farmacología, realizamos el caso, le dije, lo que pasa es que la rifampicina es un potente inductor enzimático de la prednisona, del corticoide, y le inhibe su metabolismo a la mitad. O sea, es como si hubiese estado recibiendo solo ya no 60, sino 30. Y 30 ya es efecto antiinflamatorio, no es efecto inmunosupresor. Entonces, ¿qué hicimos? No le podemos quitar la rifampicina. Le duplicamos la dosis de prednisona. Después hay varios ejemplos, inclusive en reacciones adversas, que lo vamos a ver mejor cuando veamos los fármacos. ¿Una pregunta? Está buena, esto me olvidé de decirles, porque a mí no dice por qué la carbamazepina es inductor y el inductor es la siguiente. La carbamazepina es un inductor, autoinductor, se induce sola. O sea, si le da más carbamazepina, más se va a inducir. Por esta razón, cuando se usan anticonvulsivantes o antiepilépticos, generalmente cuando usan carbamazepina a las 3-4 semanas hay que hacerles un nivel cero. Lo más probable es que haya bajado la dosis. ¿Por qué? Porque se autoinduce, o sea, solito solo se